El primario está conformado por el timo y la médula ósea. El timo y la médula ósea, que son en donde se van a generar las células de linfocitos y van a capacitarse, van a terminar de madurar y capacitarse para realizar la función inmunológica. Y los elementos u órganos secundarios, linfoides secundarios, aquellos en los cuales se van a depositar los linfocitos ya activados y que van a realizar la función inmunológica. Sin embargo, la teoría actual habla también, nos comenta acerca de los órganos linfoides terciarios, los OLT, que básicamente son áreas en las cuales, por la presencia de alguna eventualidad de tipo inflamatorio, infeccioso, de tipo reacción autoinmune, de tipo neoplasia maligna, ¿no? Genera la agrupación o la generación de células linfoides. Y esto va a generar una respuesta local. Es básicamente tejido linfoide ectópico, fuera de los lugares tradicionales. ¿De acuerdo? Eso hay que prestarle mucha atención, de seguro lo van a tratar también en la parte teórica. Revisen ese punto porque es muy importante. Lo tradicional para nosotros, como les mencionaba, es básicamente los primarios y secundarios, aquellos que están constituidos, como les mencionaba, la médula ósea, el timo y los demás órganos que lo podemos encontrar incluso de manera superficial o profunda, como son, por ejemplo, las amígdalas, como son los ganglios linfáticos, como lo son también el apéndice secal, como es también el tejido linfoide asociado al sistema gastrointestinal, a los bronquios, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos elementos. Y como tal, entonces, podemos encontrarlo cuando hacemos un examen bastante sencillo a nuestros pacientes. Paciente que llega diciendo que hace 5, 6, 7 días tengo dolor en la garganta, me molesta para pasar los alimentos, tengo fiebre, el aliento está mal olor, ¿no? Y me siento con un malestar general. Abro la boca. Todo esto, ¿no? Desde un eritema, una inflamación, un punteado, petequial, hasta el depósito de pus. Eso es básicamente pus, material purulento, ¿no? En las amígdalas, tejido linfoide. Podemos encontrarlo en una endoscopía, cuando hacemos nosotros una evaluación a nivel de nuestro sistema digestivo, en forma de nodulaciones que protruyen hacia la luz intestinal, que puede ser por fenómenos inflamatorios o también fenómenos o patologías de tipo neoplásico maligno. Lo otro, como estamos viendo acá, a nivel de la parte de la región cervical, ¿no? La presencia de nódulos, a veces inundados, duros, a veces no dolorosos, qué sé yo, ¿no? A veces sí duelen, a veces no duelen. Y vemos nosotros el crecimiento y lo asociamos a la presencia de ganglios, a las cadenas ganglionares, ¿no? Entonces, miren ustedes, podemos encontrar nosotros tejido linfoide que responde a ciertas eventualidades, a ciertas situaciones en nuestro organismo, y lo podemos reconocer en un examen clínico bastante sencillo o también de manera más complicada a través de una cirugía o a través de un examen como por ejemplo una endoscopía u otros más. Muy bien, entonces cuando nos referíamos a órganos linfoides primarios y secundarios, les mencionaba lo siguiente, ¿no? Son llamados también centrales o primarios, aquellos en los cuales ponemos en primer punto a la médula ósea y después a lo que es el timo. Luego los periféricos y secundarios, esos son los sitios en los que los linfocitos van a responder a la presencia de antígenos, y encontramos desde las amígdalas, vaso, apéndice, tejido asociado a los bronquios, al sistema gastrointestinal, a la piel incluso. Muy bien. El primero de estos elementos que vamos a tocar es el timo. El timo es un órgano bilobular, así tiene dos lóbulos. Su ubicación es retroesternal, es decir, en la parte anterior de nuestra región torácica. Es una estructura, es un órgano que se encuentra cubierto con una cápsula. La cápsula es de tejido conectivo denso y regular. Estos dos lóbulos
recubiertos por su cápsula, va a sufrir una tabicación o trabeculización, es decir, el tejido conectivo emite trabéculas hacia el interior del parénquima de los lóbulos del timo y genera su división en lobulillos. Perdón, estos tabiques son incompletos porque solamente alcanzan a tener el contacto con la corteza, más no con la médula. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura histológica del timo es bastante sencilla. Son fundamentalmente estructuras de aspecto geométrico, ya lo van a ver ustedes en una lámina histológica, que tienen tejido conectivo, una cápsula y trabéculas que dividen los lóbulos en lóbulos. Esto es un timo de una persona joven. Es una glándula que nos va a acompañar desde el estado intrauterino. Se comienza a desarrollar, se forma, recibe a los linfocitos que salen de la médula ósea, los cobija fundamentalmente en la corteza, ¿sí? En la corteza del timo, en donde van a sufrir una capacitación. Una vez capacitados, pasan a la médula y de la médula son enviados a través de los diferentes elementos que vamos a describir hacia los órganos linfoides secundarios. Miren ustedes lo curioso de esto, hemos dicho que tiene su cápsula, tejido conectivo, tiene tabiques, ¿sí? O trabéculas, está escrito como trabécula, y vemos una zona más intensa, una coloración morada intensa, versus una coloración más clara. La coloración oscura es la corteza y la coloración más clara es la médula. ¿Correcto? ¿Qué tipo de células vamos a encontrar acá? Fundamentalmente linfocitos T, por eso es timo, linfocitos T. ¿Ok? Estos linfocitos T son abundantes y tienen que sufrir un proceso de capacitación. El problema es que en este sistema de capacitación, el 98% de las células de linfocitos T va a morir. Es una pequeña cantidad la que logra capacitarse finalmente. Y para que esto suceda, va a tener contacto con células presentadoras de antígeno, como son los macrófagos y las células dendríticas interdigitantes, que se encuentran presentes también a nivel de la corteza. El macrófago, además de presentar antígenos, también tiene una función fagocítica. Si les estoy diciendo que el 98% de la población celular va a morir, van a haber un montón de restos que eliminar. Para eso están los macrófagos. Además, vamos a encontrar también células epiteliales reticulares, que van a formar una especie de red que le va a dar un sustento a las células, a los linfocitos, que son células móviles, son células sólicas. Entonces eso le va a dar un poco de sustento a todas estas células y básicamente van a impedir que estén en contacto con células que vengan de fuera. No van a permitir que tengan contacto con otros elementos, sino que se ocupen necesariamente de su capacitación. Esto es un timo adulto. El timo es una estructura que va a tener un tiempo en el cual va a tener un pico de producción durante la niñez y la pubertad. A partir de allí en adelante sufre una involución. El tejido linfoide, los linfocitos, son reemplazados por tejido adiposo. De manera que una persona de 60 años tiene menos del 10% de su timo funcional. Es básicamente tejido fibroadiposo. Muy bien, esta es la estructura fundamental histológica. Lobulillos de aspecto poligonal, ¿sí? Parecen estructuras geométricas, con la periferia más oscura, corteza, y el centro más claro, médula.
con tejido conectivo, trabecular y capsular. Entonces vamos a empezar a describir los tipos de células epiteliales reticulares que tienen tanto la corteza como la médula. Van a tener 3 cada una de ellas, es decir, 3 tipos de células epiteliales reticulares. Curiosamente, los de la corteza son 1, 2 y 3. Los de la médula serán 4, 5 y 6. Fácil. De lo más superficial a lo más profundo. El 1 cerca a la cápsula, el 6 completamente metido en la médula, en la profundidad. Vamos a ver ahora cada uno de ellos sin antes mencionar lo que ya les había dicho. Los linfocitos T no tienen todavía capacidad inmunitaria, así llegan desde la médula ósea y se van a ubicar en la corteza, en la parte más externa del timo. A partir de allí proliferan, ¿sí? Se capacitan y luego van a pasar a la médula y a través de algunas estructuras vasculares van a salir de la médula y van a dirigirse a los órganos linfoides secundarios. Vamos a encontrar macrófagos, células epiteliales reticulares y otras más. Nuevamente la estructura básica, la cápsula por fuera, las trabéculas, alrededor la corteza, al centro las médulas. Nuevamente, corteza, médula y una estructura propia del timo, no lo encontramos en otro lugar. A nivel de la médula, los corpúsculos de Hassall. Fundamentalmente van a estar formadas por células epiteliales y reticulares de tipo 6, es decir, las últimas, las más profundas, que son células bastante grandes, que se unen entre ellas, el término es coalescen entre ellas, formando estructuras redondeadas, circulares, ¿no? Concéntricas como aros de cebolla, que en su citoplasma pueden contener gránulos de querato-hialina, por lo tanto pueden queratinizarse e incluso pueden calcificarse. Eso es una característica muy particular. Como tienen gránulos de querato-hialina, son células que provienen del ectodermo. Y aquí tenemos la lista de células que conforman en referencia a las epiteliales reticulares. La corteza tiene 3 tipos, 1, 2 y 3, de la superficie a la profundidad. Las tipo 1 separan lo que es la cápsula de la corteza básicamente y de los trabéculas también, los elementos vasculares, y van a estar unidas por uniones ocluyentes. Acuérdense de eso, es importante, porque gracias a eso cumple su función. Las de tipo 2 están en la parte media, en la corteza media, y fundamentalmente aquí sus prolongaciones van a ser bastante largas. Y esas prolongaciones van a estar unidas entre sí a través de uniones desmosomales. Es otro tipo de unión. Las células epiteliales reticulares de tipo 3, como están muy próximos a la capa medular, entonces van a ser células de la unión córtico-medular. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. A este nivel, ¿podemos diferenciar algunos tipos de células? Claro que sí. Los linfocitos en general son núcleos bastante homogéneos, muy parejos entre ellos. Pequeños, muy de coloración intensa, basófilos, el núcleo se ve contrabasófilo, morado, mientras que las células epiteliales, las reticulares, son aquellas que tienen un núcleo bastante grande y un núcleo claro y un citoplasma también bastante amplio. Estas son las células epiteliales. ¿Las podemos diferenciar? Claro que sí, es bastante obvio, ¿verdad? Muy bien. También encontramos macrófagos, que en comparación a los linfocitos también son células grandes. Eventualmente van a tener algún elemento en su citoplasma, porque tienen mucho trabajo, están come y come, fagocitando y fagocitando.
De estos tres tipos de células epiteliales reticulares, su propósito es aislar a los linfocitos que todavía no tienen una capacitación, lo van a aislar completamente a nivel de la corteza e impide que estos linfocitos T, en desarrollo todavía, entren en contacto con algunos antígenos extraños. ¿Para qué los voy a exponer si todavía no van a hacer nada? Que todavía se capaciten. Les mencioné que el 98% de estos linfocitos T terminan en la apoptosis porque no realizan una buena maduración. 98% es bastante alto. Los que sobreviven pasan a la médula como linfocitos T todavía, linfocitos T vírgenes, y de ahí salen a través del sistema vascular. Nos vamos a la médula. La médula también tiene tres tipos de células epiteliales reticulares: 4, 5 y 6. La 4 es la misma motivación que la 3 de la corteza. Como están cercas a la corteza, serán células de la unión córtico-medular. Las de tipo 5 forman el citorretículo de la médula, es decir, la estructura que le da sostén a toda esta área. Por último, la célula epitelial reticular tipo 6, es más profunda, es lo que ya les había mencionado. Son aquellas que en un aspecto grande van a unirse, van a coalescer y van a formar los, ¿cómo se llama? Corpúsculos de Haas. ¿Ok? Corpúsculos de Haas, que son estructuras como aros de cebolla que contienen gránulos de querato-hialina y que pueden queratinizarse o incluso calcificarse. Entonces vemos, miren ustedes, hacia la periferia una gran cantidad de linfocitos muy pegados entre ellos, una población muy densa, y en el centro, la médula, una población más suelta, más laxa, ¿correcto? Entonces, corteza y médula. Vamos a encontrar como estructura vascular principal las vénulas postcapilares. Estas vénulas postcapilares tienen una particularidad. Las células endoteliales no son planas, son cúbicas. Por lo tanto, su núcleo es bastante prominente y alcanzan la luz, como ustedes pueden ver acá. ¿Sí? El endotelio generalmente es plano. Esto es cúbico, bastante amplio, bastante alto. Son vénulas postcapilares. Tienen una luz amplia, los núcleos endoteliales sobresalen y es por este sitio, por las vénulas postcapilares, por donde los linfocitos salen del timo. Mucha atención con eso. ¿Sí? Y estos son los corpúsculos de Hassall, células epiteliales reticulares tipo 6, no dudes, responde con certeza, células grandes, unidas entre ellas, formando capa sobre capa, los aros de cebolla, que tienen gránulos de querato-hialina, que tienden a queratinizarse o incluso a calcificarse. Después tenemos linfocitos y también tenemos células epiteliales reticulares, que son también grandes en comparación a los linfocitos. ¿Listo? Ok. Esto es el corpúsculo de Hassall. El corpúsculo de Hassall está conformado por células epiteliales reticulares de qué tipo? 6. Es decir, corresponden a la médula profunda, ¿verdad? Muy bien. Estas células son grandes, se unen entre ellas, el término es coalescen entre ellas. ¿Sí? Se unen y forman capas circulares o espirales también algunas de ellas. Tienen estos gránulos, miren, su citoplasma, gránulos de querato-hialina. Por lo tanto, son células que se pueden queratinizar. ¿En dónde encontramos queratina nosotros? En la piel, la uña. Son estructuras de resistencia. Por lo tanto, decimos que las células epiteliales reticulares son células provenientes del ectodermo. Y se pueden queratinizar o se pueden
calcificado. ¿De acuerdo? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Muy bien. Nuevamente, corpúsculo de Hassall. Aquí hay algunos datos más que pueden tener como referencia. Miden de 20 a más de 100 micras, es decir, pueden ser pequeños o pueden ser mucho más grandes. Y el aumento del número de corpúsculos de Hassall se va a dar conforme avanzamos en edad. Más edad, más corpúsculo de Hassall. Corpúsculo de Hassall, corpúsculo de Hassall. Esto también es un corpúsculo que a veces se está formando. Y aquí incluso va a la calcificación. Cuando vemos una estructura media moradita, es más calcificación que queratinización. Vámonos ahora a los ganglios. ¿Sí? Son estructuras que ya hemos visto de manera solapada en los temas anteriores, cuando vimos vasos linfáticos. ¿Sí? Son estructuras que parecen pequeños riñoncitos arrinconados, o habichuelas, o habitas también le dicen, que pueden medir desde 2 a 20 milímetros, es decir, pueden ser imperceptibles o puedo percibirlo como un grano de arroz. Pequeños. Son el número de entre 600 a 700 distribuidos en todo nuestro cuerpo, tanto en el componente superficial como profundo. Y van a estar agrupados, ¿no? Los grupos ganglionares, como por ejemplo, grupo ganglionar cervical, grupo ganglionar retroauricular, supraclavicular, axilar, inguinal, popliteo, etcétera, etcétera. Ok, entonces, y son de fácil acceso en un examen clínico, como también en una intervención quirúrgica, los que son profundos, ¿no? Vamos, muy bien. Estos son ganglios, teóricamente. Parece un riñoncito, no parece un riñoncito. ¿Sí? Tiene dos superficies muy distintas. Una superficie convexa, amplia, y una superficie cóncava, más pequeña. Va a estar rodeada de una cápsula, también es una estructura linfoide encapsulada, al igual que el timo. Esta cápsula es tejido conectivo denso irregular que va a emitir también trabéculas que se van a meter en el parénquima del ganglio linfático. ¿De acuerdo? Ahora, en esta región llegan los vasos linfáticos aferentes. Por aquí ingresan los vasos linfáticos aferentes. No, por dicho, no ingresan, llegan a la cápsula. ¿Sí? Llegan a la cápsula. Los vasos linfáticos hemos dicho que tienen válvulas, ¿verdad? Entonces, esas válvulas se abren y la linfa que están trasladando se llena a un espacio que se encuentra entre la cápsula y la corteza del ganglio. Ese espacio se llama espacio subcapsular, que está debajo de la cápsula, o también se conoce como seno subcapsular. ¿Sí? Los vasos linfáticos aferentes llegan al ganglio, se aperturan sus válvulas y la linfa llega, se deposita en el espacio subcapsular o seno subcapsular. ¿Se acuerdan ustedes que la cápsula emitía trabéculas? Sí, les dije, la cápsula emite trabéculas. Los senos o el seno subcapsular se va a continuar de manera paralela con estas trabéculas. Por eso se llaman senos paratrabeculares, porque van a lo largo de las trabéculas. Senos paratrabeculares, atravesando la corteza, la paracorteza, llegando a la médula. Senos, llegan a la médula. Los senos medulares en la médula se van a reunir y van a formar el vaso linfático eferente. Los aferentes llegan, el eferente sale. Acuérdense de eso. Aferentes llegan, eferentes salen. Entonces, la linfa que ingresó por acá, traído por los vasos linfáticos aferentes al seno subcapsular, que pasa a los senos paratrabeculares
y de ahí a los senos medulares forma el vaso linfático eferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, a diferencia del timo, el ganglio va a tener 3 capas. No 2 como corteza y médula, va a tener 3. La corteza, la paracorteza y la médula. ¿Qué diferencias vamos a encontrar en estas? La paracorteza va a estar formada ¿por qué? Por los nódulos linfoides. Nódulos linfoides. Y también por células T o linfocitos en general, difusos, dispersos, ¿ya? Alrededor de los nódulos linfoides. La paracorteza va a estar formada por exclusivamente linfocitos dispersos. No van a haber nódulos linfoides. Y la médula va a estar formada por cordones medulares y por senos medulares. Senos, estructuras huecas. Bueno, se les considera huecas, tienen un endotelio bastante delgado y es la continuidad de toda esta parte linfática. ¿Sí? Entonces, son estructuras completamente diferentes, compuestos por elementos diferentes. Algo importante que vamos a ver acá. Los nódulos linfoides o folículos linfoides van a ser de 2 tipos, primarios y secundarios. Los folículos primarios son aquellos que no han sido expuestos todavía a un antígeno. Sus linfocitos están tranquilos y por lo tanto tienen una población homogénea que me da un aspecto oscuro al nódulo linfoide. Mientras que los nódulos linfoides o folículos linfoides que ya han sido activados son conocidos como folículos secundarios. Y la característica es de que estos folículos secundarios tienen un centro germinal. ¿Cómo es el centro germinal? Clarito. Centro germinal, clarito. ¿Qué otra cosa tienen? Las células del manto, que como ven es un poco más oscuro. Células del manto. Esa es la característica de un folículo secundario, que tiene su centro germinal. Ya ha sido activado. Después vamos a ver qué encontramos en el centro germinal. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien, avanzamos. Estructuralmente, ¿qué tenemos? Parece un riñoncito, ¿verdad? La zona convexa y la zona cóncava. Por este lado ingresa la linfa, por este lado sale la linfa. Llegan los vasos, ¿cómo se llaman esos? Linfáticos aferentes, muy bien, trayendo la linfa. Miren ustedes, tienen sus válvulas, depositan la linfa en este espacio, que es el espacio subcapsular. Aquí tengo la cápsula emite trabéculas, el seno subcapsular emite también o se continúa con el seno paratrabecular, atravesando la corteza, la paracorteza y llegando a la médula. Aquí se reúnen y forman el vaso linfático eferente. Es todo lo que hemos hablado. Muy bien, y ahora lo vemos acá un poco, al menos parcialmente, porque no está completo el ganglio. Esta es la parte convexa. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Vaso linfático aferente, completo. ¿Qué es esto? El espacio subcapsular o seno subcapsular. Perfecto. Acá también, se viene por acá. ¿Qué es esto? El seno paratrabecular.
trabéculas, y aquí va el seno paratrabecular, van juntos. ¿Sí? Seno paratrabecular y la trabécula. Perfecto. Si esto está ingresando, esta zona, ¿cómo se llama? Corteza. ¿Sí? La corteza. Muy bien. Ya después no se ve para corteza, no se ve. Pero ahí tenemos las estructuras básicas, ¿no? Aquí les dejo otras imágenes para que ustedes más o menos se ubiquen por dónde ingresan, cuál es el recorrido que hacen y por dónde salen, ¿no? La célula, los tipos de células que encontramos tanto a nivel cortical, paracortical y globular también es importante. Y esto es histológicamente lo que vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Miren, la cápsula afuera, el espacio subcapsular, todo esto es la corteza, en donde ¿qué vamos a encontrar? Los nódulos linfoides y linfocitos difusos. Esto es la paracorteza, donde solo vamos a encontrar linfocitos difusos. Y esta es la médula, en la que vamos a encontrar algunas áreas oscuras llamadas cordones medulares y las áreas claras llamadas senos medulares. Muy bien. La siguiente es lo mismo. Corteza, paracorteza, médula. Y alrededor la cápsula, obviamente, y eso saben ustedes. Muy bien. ¿Qué tipo de nódulo linfoide sería? ¿Qué tipo de nódulo linfoide? ¿Me preguntas o me respondes? Me respondes, doctor, es un folículo secundario. ¿Por qué? Porque tenía células de manto y centro germinal. Tiene su centro germinal, la zona clara, y alrededor las células del manto, que es una zona mucho más oscura. Si fuese todo oscuro, folículo primario, ¿de acuerdo? ¿En dónde los encontramos? En la corteza. Y bueno, acá no está tan diferenciada la paracorteza, pero sí la médula, miren qué bonito que está, ¿no? Los cordones y los senos, que son más abundantes, se concentran y llegan a formar el vaso linfático eferente. Nos concentramos en el espacio subcapsular o seno subcapsular. Hacia arriba la cápsula, aquí sería la corteza, y este es el espacio subcapsular. Por aquí hay la linfa, ¿verdad? ¿Y la linfa qué trae? Virus, bacterias, parásitos, hongos, células hematopoyéticas, de todo. Es un drenaje. Estos son los macrófagos, las células siempre las más grandecitas, las más desarrolladas, células reticulares de manera estrellada con sus prolongaciones. ¿Y esto qué sería? ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería? Ya me exámenes. ¿Qué es? ¿O qué son? ¿Qué son? Miren, 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 miren. Sangre periférica. ¿Qué células son? Una ayuda. Tiene varios lóbulos. 1, 2, 3 lóbulos. 3 lóbulos. Neutrófilos segmentados, ¿verdad? Ya, así ubica a nosotros porque es pregunta de examen. Ya nada del examen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá tenemos todo lo que es la corteza, la paracorteza. Es un folículo linfoide primario, son agregados de linfocitos T, vírgenes y células B de memoria, ¿sí? A nivel del folículo primario. Cuando se estimulan estos folículos primarios,
Ajá, miren, acá tenemos algo para comparar. Aquí tengo un nódulo linfoide, otro nódulo linfoide, y otro más, y otro más, y otro más. Versus esto de acá. ¿Qué tipo de nódulo linfoide es este? ¿Y qué tipo es este? Primario y secundario. ¿No? Así es. Se activan, se ponen claritos. ¿Por qué? Se forma el centro germinal. Y el centro germinal va a pasar esto, que lo vamos a ver. Esto de acá. En el centro germinal vamos a encontrar linfocitos B. Linfocitos B. Pero que también tiene que pasar su estado de capacitación. ¿Qué sucede acá? Aparece una zona oscura, una zona clara y encima de ellos una zona un poquito más oscura llamada manto. En el centro germinal vamos a tener nosotros en la zona oscura la presencia de linfocitos B llamados centroblastos. Todavía son inmaduros. En la zona clara, que va a tener dos zonas, una zona basal, la zona clara basal, es en donde vamos a encontrar nosotros ya no centroblastos, sino centrocitos, células maduras. Y en la zona clara apical, lo que vamos a tener es linfocitos B de memoria y plasmocitos o células plasmáticas, que son capaces de ¿qué? De producir inmunoglobulinas. El resto de células mueren, como de costumbre. Muy bien. Ahí está, ¿no? Muy bien. Aquí es un esquema para que repasen lo que hemos visto acá. ¿Sí? ¿Hemos visto acá? Lo mismo. Los plasmocitos, células B capaces de generar o producir inmunoglobulinas. ¿Cómo reconozco yo los plasmocitos en una muestra histológica? Los plasmocitos corresponden a células que tienen un núcleo bien definido, bien basófilo, pero por sobre ellos, alrededor o encima del núcleo, hay una media luna clara. ¿Sí? Una coloración clara. El resto es citoplasma. Nuevamente, donde más tengo una acá, núcleo, una semiluna clara y el resto citoplasma un poquito más oscuro. Núcleo, un área semiluna clara y el resto citoplasma. Núcleo, semiluna clara, el resto citoplasma. Acá, núcleo, media luna clara y el resto citoplasma. Núcleo, media luna clara, citoplasma. Entonces, ¿podemos identificar plasmocitos? Sí. ¿De acuerdo? Ya podemos hacerlo. Muy bien. Además, como les mencioné, los macrófagos paran fagocito, fagocito, fagocito. Son células bastante grandes si los comparamos con los linfocitos. Cuando estos macrófagos tienen elementos a nivel intracelular en su citoplasma, estos fragmentos o partículas, miren ustedes, como son más grandes, tienen espacios que se ven como si fuesen vacíos y las partículas están ahí sueltas, como volando, ¿no? Como flotando. A esto se le conoce como cielo estrellado o macrófago de cuerpo tingido. Patólogos medio románticos, cielo estrellado. Son macrófagos de cuerpo tingido, ¿no? En esto miren, perdón, nada se parece a ellos, ¿no? Es una población bastante uniforme, linfocitos y todo eso. En la paracorteza es una zona rica en células T. Aquí hemos visto que son células B. En la paracorteza, células T. Las células presentadoras de antígeno, como en este caso las células dendríticas interdigitantes, son las que migran a la paracorteza para presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T helper, presentan antígenos y los ayudan a capacitarse, a madurar finalmente. Así las células T recién formadas
migran hacia los senos medulares para poder abandonar el ganglio y dirigirse a esas zonas en donde han requerido su servicio. ¿De acuerdo? Entonces siempre están en constante movimiento, en constante capacitación, muriendo las células por capacitarse, ¿no? Y esa muerte se conoce como apoptosis, es una muerte programada, ¿no? Y esta es la estructura vascular que vamos a utilizar, las vénulas endoteliales altas, tanto los T como los B, tanto de la paracorteza como de la corteza, se dirigen hacia los senos corticales, hacia los senos medulares, para finalmente salir a través de los vasos linfáticos efluentes. Ese es el recorrido que hace. Acá tenemos una vénula de endotelio alto, y en este camino que hay, sí se nota, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos el endotelio, no es un endotelio plano, son células altas. Miren los núcleos, miren este núcleo, son bastante altos. Por eso se conoce como vénulas de endotelio alto. Aquí tenemos algunos linfocitos, ¿no? En la médula vamos a reconocer dos estructuras distintas: los cordones medulares y los senos medulares. Los cordones medulares, gran cantidad de células de diferente tipo. Tenemos los linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y una red de fibras y células reticulares. Mientras que en el espacio llamado senos medulares, básicamente tenemos células reticulares fibroblásticas, como estas de acá, que son aparentemente estrelladas, con algunas prolongaciones que vemos aquí, un citoplasma bastante eosinófilo, muy sueltas, un espacio bastante laxo, ¿verdad? Son los senos por donde circula la linfa, y que aprovechan también los linfocitos para salir, ¿verdad? El vaso. También el vaso es un órgano encapsulado, tiene su cápsula. Es una cápsula un poquito más compleja incluso, porque es tejido conectivo denso, irregular, hay fibras elásticas también, ¿no? Y incluso hay la presencia de células musculares lisas. Hay algo que yo trato de referir cuando leo acerca del vaso, ¿no? Trato de compararlo a un depósito, un recipiente lleno de agua y al cual le voy a meter pelotitas. ¿Sí? Para mí eso es el vaso. El plástico, el contenedor, vendría a ser la cápsula. El líquido vendría a ser la pulpa roja y las pelotitas, la pulpa blanca. Esa es su estructura. Y como tiene cápsula, también tendrá trabéculas. ¿Sí? Trabéculas. Las trabéculas van a ser aprovechadas por las arterias para poder ingresar al vaso. La arteria es la arteria esplénica, que ingresa por el ilio esplénico. Sigue las trabéculas a través de sus divisiones llamadas arterias triangulares. Y de las arterias triangulares pasa a lo que es la parte de alcanza lo que es la pulpa blanca a través de las arterias centrales. Estas arterias centrales a su vez van a estar rodeadas por linfocitos, y sumados a la presencia de un centro germinal van a conformar en general la pulpa blanca, ¿no? Ese estar rodeado por células linfocíticas, este vaso arterial, la arteria central, se conoce como pars, ¿no? El pars más el centro germinal resulta siendo la pulpa blanca. Muy bien, entonces vemos acá corteza, trabéculas. Acá tenemos lo que es pulpa blanca y el resto pulpa roja. Pulpa blanca, pulpa blanca, pulpa blanca, pulpa roja. También tenemos células reticulares, pulpa roja, pulpa blanca. ¿Por qué roja? Porque hay una gran cantidad de linfocitos. Acuérdense que ahí van a morir los linfocitos. ¿Sí? Ahí es donde mueren los eritrocitos, que ya se acercan más o menos a los 120 días de vida, van a morir ahí, terminan rompiéndose y lisándose. Pulpa
pulpa blanca, pulpa roja, todo el resto. Es como si quisiéramos decir, esto es la corteza y esto es la médula. Por decirlo de alguna manera, no es corteza, no es médula, pero vamos a decirlo así porque aquí están los elementos linfoides y aquí están los senos y los cordones. ¿Ya? Miren acá la arteria central, tengo acá un centro germinal con sus células del manto, aquí está la pulpa roja y entre las células del manto y la pulpa roja existe un área que se llama zona marginal. Nuevamente, centro germinal, zona del manto y la arteria central. Arteria central recubierta por células por linfocitos que van a constituir el famoso PALIS. Centro germinal, zona del manto, entre el manto y la pulpa roja, la zona marginal. Pulpa roja. Arteria central. No, perdón. Acá está la arteria central, muy próximo a lo que es el centro germinal. Hals, arteria, rodeado de linfocitos. Pulpa roja. Arteria central, área de células T, alrededor, al costado del centro germinal. Todo esto viene a ser la pulpa blanca. Todo esto más el centro germinal es pulpa blanca. Hacia aquí viene la pulpa roja. La pulpa roja formada por cordones y por senos. Los cordones tienen un nombre propio, cordones de Milroy. Se aprenden el nombre. Y en los cordones, además de la presencia de los linfocitos, células reticulares, vamos a encontrar los macrófagos. A este nivel se encuentran los macrófagos y como van a ver en las imágenes siguientes también, los macrófagos están cargados en su citoplasma por una sustancia media parduzca. ¿Por qué? Porque se están comiendo los detritos y los restos de los eritrocitos, hemoglobina. Lo están procesando, lo están metabolizando y la hemoglobina cambia de color. Entonces acá estamos viendo los macrófagos. Y aquí tenemos los senos también, con su, entre comillas, endotelio, nuestro penetrino endotelio, pero tiene sus células ahí que conforman esa pared. Vámonos ahora a los tejidos linfoides asociados a los linfocitos. Tenemos aquella que está relacionada con el sistema GAL, con el sistema VAL, también con la piel y finalmente las amígdalas. Las amígdalas son 4, 3 de ellas forman el famoso anillo de Waldeyer. Ellas son las palatinas, las linguales y la faringe. ¿Cómo diferencio estas tres? De hecho, la faringe, al estar en contacto con la vía aérea, está recubierta por un epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con salidas calcificadas. Mientras que la palatina y las linguales están en contacto con la cavidad bucal, por lo tanto están revestidos por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿De acuerdo? Y por último las amígdalas tubales. Les he puesto acá un cuadrito para que ustedes puedan comparar y tener referencia a las amígdalas, diferenciando la palatina, faringe y linguales, para que vean qué tipo de epitelio predominante en ellos, cómo son los nódulos que lo conforman, las criptas, que son esas hendiduras en las amígdalas que ya hemos visto cuando abren y se ven como unas rayitas blancas, donde se mete la pus, esas son las criptas. Son ramificaciones profundas, ¿no? Y ahí hay una diferencia. En algunas de ellas son muy superficiales, en otras son bastante profundas. Si hay o no hay glándulas, también eso se puede visualizar. Esta es una amigdalectomía bilateral. Obviamente esto es diferente a esto. Aquí hay un aumento del tamaño de hipertrofia amigdaliana secundaria de un proceso inflamatorio, infeccioso y todo lo demás. ¿Qué epitelio es? Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Es decir, puede ser una amígdala palatina o una lingual, ¿verdad? Lo importante y lo que va a diferenciar
es que en la lingual está relacionado con la presencia de papilas gustativas. Esto no es una papila gustativa, esto es simplemente epitelio que recubre. Por lo tanto, esto es la glándula palatina. ¿Qué tipo de nódulo es? Secundario. Tiene su centro germinal y su manto. Y antes, estas líneas blancas son las criptas. Acá vemos criptas, ¿ya? Miren esto, es esto. Entonces, en las criptas se llena del detritus, de la pus, del resultado de la muerte celular entre agresores y defensores. Y miren ustedes los folículos. Esto es un folículo secundario. Secundario también. El resto ya es poco reconocible. Si hay una lucha tremenda. Bueno, esto sí que es. Miren el epitelio. ¿Qué epitelio es? Plano estratificado no queratinizado. Pero aquí tengo papilas. Esto es amígdala lingual. Folículo secundario. Diga. Una carita triste. Una carita triste. Tejido linfoide asociado a bronquios, ya lo hemos visto anteriormente. El epitelio respiratorio, miren ustedes, celo estratificado, celo soleado, con células esófago. El esófago también es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. En la submucosa se encuentra asociado entre la submucosa y la mucosa se encuentran estos nódulos linfoides. Más abajo se encuentra el músculo liso o esquelético, dependiendo el nivel del esófago que estamos evaluando. Esto es un apéndice secal cortado transversalmente. La mucosa está casi desaparecida por el propio proceso inflamatorio infeccioso. Estos nódulos son secundarios. Tienes el centro germinal y el manto. No lo duden. Más clarito, más oscurito. Estos son nódulos, unos a continuación de otros, formando una cadena, una placa. Por eso se le llama placa de Peyer. Lo vamos a encontrar exclusivamente a nivel del hilo, la porción terminal del intestino delgado. No hay en otro lado, sobre el hilo. Nuevamente, lo mismo. Entonces, tenemos como conclusiones que el timo tiene dos regiones, la corteza y la médula, tiene su cápsula, tiene trabéculas, de niño es mucho mejor y de grande involuciona. Los corpúsculos de Hassall vamos a encontrarlo como estructura única a nivel del timo, específicamente en la médula, y está formada por las células epiteliales reticulares tipo 6. El ganglio linfático no tiene 2 capas, tiene 3, corteza, paracorteza y médula. Aquí las células plasmáticas son los linfocitos B, que están capacitados para producir inmunoglobulinas. El vaso tiene 2 regiones, la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja es básicamente los senos y los cordones del hígado, ¿no? Y la pulpa blanca básicamente es el componente vascular de la arteria central con los pals, el famoso pals, y ¿qué más? El centro germinal, y eso conforma entonces la pulpa blanca. La amígdala y el maíz son órganos linfoides que no tienen cápsulas. Las amígdalas se van a diferenciar también por la presencia de un epitelio diferente que los demás. Epitelio estratificado plano no queratinizado para la lingual y la palatina, y pseudoestratificado cilíndrico para la amígdala palatina. ¿Preguntas? ¿No?
unas 4 láminas rápidas